Hermanos, que la paz del Señor pueda estar con todos ustedes en esta hora. Aquí queriendo compartir un poco de una meditación sobre el espíritu profecía. La palabra de Dios dice en Isaías el capítulo 8, versículo 20, a la ley y al testimonio, si no hablasen conforme a esto es porque no les ha amanecido. Hermanos, estamos viviendo nosotros en tiempos solemnes, en tiempos peligrosos espiritualmente, físicamente. La venida del Señor se aproxima a este mundo cada día más. Hermanos, no hay duda de que el Señor viene muy pronto a nuestro mundo y nosotros estamos viviendo como que faltan otros 2000 años más. Pero el Señor Jesucristo, hermanos, como dice la palabra de Dios, no tarda su promesa, sino que Él es fiel, obviamente, su palabra. Y como pueblo de Dios, hermanos, debemos de estar predicando el mensaje de los tres ángeles, el mensaje de la verdad presente y rebelándonos en contra de todos aquellos que no están queriendo estar ellos conforme a la palabra de Dios, conforme al espíritu profecía. Porque la Biblia dice en Isaías 8:20, a la ley y al testimonio, si ellos no hablasen conforme a esto es porque no les ha amanecido. Desafortunadamente para muchos adventistas, hermanos, no les ha amanecido la palabra de Dios y el espíritu profecía. Esas personas viven en las tinieblas, viven en ceguedad espiritual, tienen el estado de la Odisea, de Apocalipsis el capítulo 3, tienen la venda que les están cubriendo los ojos, hermanos. Pero a medida que nosotros, hermanos, como hijos de Dios, estamos indagando en la palabra de Dios y estamos nosotros descubriendo las verdades que nos dice por medio de su profeta, su profetisa, su mensajera, la hermana White, con el espíritu de profecía. Eso nos va a abrir los ojos a nosotros, hermanos, para poder estar nosotros obviamente en conexión con Dios y su voluntad, hermanos, porque el enemigo, él está haciendo todo lo posible con sus demonios, los ángeles caídos, para extraviar la verdad de Dios en nuestro mundo, hermanos. El libro de Isaías 56, 10, 12 dice, sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos son perros mudos, dice, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Así están los pastores, los líderes, hermanos, en la iglesia adventista, en la conferencia especialmente, la iglesia corporatista. Ellos, hermanos, son personas que no están queriendo predicar el mensaje de la verdad presente porque temen que van a ser ellos obviamente cancelados, que van a ser ellos penalizados, se les van a quitar sus salarios, sus beneficios, porque les importa más a ellos, hermanos, sus finanzas, sus ingresos, que salvar almas, hermanos, que hablar la verdad. Pero yo no estoy aquí para atacar a esos pastores, a esos líderes, hermanos, sino que más bien para orar para ellos, para que este video pueda alcanzarlos a ellos y ellos puedan obviamente despertar, porque es lo que necesitamos, hermanos, como pueblo de Dios. Entonces los perros mudos, hermanos, son comparados a los líderes espirituales. En el tiempo de Jesucristo, hermanos, los líderes espirituales eran los fariseos, los saduceos, eran, hermanos, el Sanedrín, y ellos no estaban hablando la verdad. Jesús fue perseguido por el Sanedrín y así también nosotros, hermanos, vamos a ser perseguidos por el Sanedrín, la Asociación General, la Conferencia General, para hablar la verdad, porque ellos están molestos. Ellos están, hermanos, paralizados espiritualmente. Tienen una anemia espiritual, hermanos, muy perversa y que está ganando obviamente poder y tiene influencia sobre ellos, hermanos. Es el poder maléfico de Satanás, hermanos, con los líderes espirituales de nuestros tiempos. Ayer estaba hablando acerca de cómo, hermanos, las sociedades secretas, los masónicos, los jesuitas especialmente de Roma, que son un brazo militar, es un ejército militar derecho de la Iglesia Católica Romana, ellos han infiltrado a la Iglesia Adventista, hermanos. Yo he tenido muchas conversaciones con personas prominentes de la Conferencia General, gente que han sido asociados con la Conferencia General, y ellos me han confesado que sí, los jesuitas han infiltrado a la Iglesia Adventista. Indudablemente, y lo vemos, hermanos, en la educación, en la universidad, con la elección de escuela sabática, con la perversidad de querer quitar y adulterar los escritos de la hermana White. Vemos cómo con el ecumenismo, con la formación espiritual, la oración contemplativa, cómo estas iglesias muchas veces, hermanos, ellos están invitando a personas de Babilonia, a pastores evangélicos, gente, hermanos cristianos protestantes apóstatas, a venir a los púlpitos adventistas y a predicar mensajes
que están obviamente contaminados, tergiversados de la realidad de la palabra de Dios, hermanos. Dice la mensajera del Señor que tenemos mucho más que temer de enemigos internos que de externos. Entonces la pregunta que les hago a cada uno de ustedes es que muchas veces nosotros nos imaginamos que nuestros enemigos prominentes iban a venir de afuera. Son los católicos, son los evangélicos, son los budistas, son los musulmanes. Es en los Estados Unidos. No, hermanos. Aquí la hermana White nos está diciendo a nosotros de que no, son los enemigos internos. Esas personas que pretenden ser adventistas, pero no lo son, hermanos. Esas son la gente que debemos de nosotros temer y debemos de huir, porque ellos nos van a entregar a nosotros. Así como Judas entregó a Jesucristo, estas personas nos van a entregar a nosotros al Sanedrín. Nos van a entregar a las cortes en el futuro, hermanos. Los impedimentos para el vigor y el éxito provienen mucho más de la iglesia misma que del mundo. Entonces la persecución, dice la mensajera del Señor, va a ocurrir primero dentro de la iglesia. Antes que los Estados Unidos coloque la ley dominical, antes que todas las naciones se unan con la Iglesia Católica Romana y con las hijas de la Iglesia Católica Romana para perseguirnos a nosotros, va a comenzar la persecución dentro de la iglesia. A un servidor me persiguieron a mí dentro de la iglesia. No me persiguió la Iglesia Católica Romana. No me persiguió los testigos de Jehová, los mormones o los cristianos protestantes. Las otras iglesias como los presbiterianos, los metodistas, todas estas otras religiones. No, me persiguieron mi propio pueblo, mi propia iglesia. Yo nací en la iglesia adventista, hermanos. Soy un adventista de hueso colorado, como digo yo. Pero hermanos, desafortunadamente los mismos pastores, los mismos líderes me persiguieron a un servidor, hermanos. Y así hay muchas otras personas que también pueden contar sus experiencias, hermanos, de cómo han sido perseguidos ellos por la mano de sus propios hermanos. Dice también la mensajera del Señor que Jesús está por abandonar el propiciatorio del santuario celestial. Sabemos que Jesucristo ha estado en el lugar santísimo desde el 22 de octubre de 1844. 180 años que Jesucristo ha estado en el lugar santísimo. Pero hermanos, hermanas, va a llegar a su fin. El juicio investigador va a tener su día final. Dice aquí, para ponerse vestiduras de venganza y derramar su ira en juicio contra aquellos que no han respondido a la luz que Dios les ha dado. Este mensaje es para todos los adventistas nominales de la corporación, esos adventistas que solamente son de nombre nada más. Despierten ustedes y dejen de hipocresías, dejen de idolatría a la iglesia adventista, a la corporación, a los pastores. Fíjense en Jesucristo, en el testigo fiel y verdadero, como dice Apocalipsis el capítulo 3. No andemos nosotros, hermanos, como gente idólatras, como gente hipócritas, como gente que andemos enamorados de los líderes y de la iglesia, porque la iglesia no te salva. La iglesia adventista no es el vehículo, el instrumento que te va a salvar. Lo usa Dios para que nosotros podamos obviamente tener compañerismo y poder nosotros asociarnos con otros hermanos para levantarnos en la fe y fortalecernos. Pero no es, hermanos, el instrumento que te salva, sino que es Jesucristo. Y Jesucristo mismo fue perseguido por su pueblo. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Y así está pasando hoy en día, hermanos. Yo les puedo dar muchos ejemplos cómo a un servidor lo persiguieron. Inventaron falsedades contra mí, contra mi reputación, para silenciarme por predicar el mensaje de la verdad presente, hablar del Papa, hablar del anticristo, hablar del ecumenismo, hablar de la persecución, hablar de todos esos temas, hermanos, que la mensajera del Señor estaba hablando, ella desde hace muchos años atrás. A la misma mensajera del Señor, la hermana White, la asociación la mandó a Australia después de la reunión que se llevó a cabo en 1888 en Minneapolis, Minnesota. La mandaron por 5 años a la hermana White a Australia. ¿Por qué? Porque estaba hablando de la justificación por la fe. Estaba ella obviamente en contra de todas estas teorías y enseñanzas apóstatas, satánicas, que estaban obviamente cobrando fuerza en la iglesia adventista y estaba pervirtiendo la obra del Señor. Porque no se ejecuta
fuego sentencia sobre la mala obra. El corazón de los hijos de los hombres está en ellos lleno para hacer mal. Eclesiastés el capítulo 8, versículo 11. Entonces Dios está molesto con nosotros, hermanos. Dios está molesto con su pueblo porque nosotros no estamos haciendo la voluntad de nuestro Padre Celestial. Somos adventistas de lengua nada más, de boca nada más, de nombre nada más, pero nuestras acciones es diferente a lo que Dios está pidiendo en su palabra. Y es la verdad. Alguien lo tiene que decir, hermanos. Tu pastor no te lo va a decir porque él tiene miedo que va a perder los diezmos y ofrendas. Él está más preocupado por su salario que decirte la verdad. Porque, hermanos, Jesucristo habló la verdad. Él dijo lo que tenía que ser. Él le dio el pecado su nombre. Y aunque esa verdad duela, pero es la verdad que te va a salvar. La orden que es, pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y están pasando muchas abominaciones en la iglesia adventista, hermanos. La música, las ceremonias, hermanos, la mundanalidad, las danzas, los días que están usando ellos para celebrar la Navidad, días paganos, hermanos, dentro de la iglesia adventista, formación espiritual, oración contemplativa, todo tipo de idolatría, de espiritismo, de nueva era que está entrando en la iglesia adventista, yoga, quieren practicar la yoga dentro de la iglesia adventista. Todo esto es perversión, son abominaciones satánicas. Los pastores, ellos le han dado la espalda a Dios, hermanos. La conferencia general, la asociación general le han dado la espalda a Dios, como lo dijo Ezequiel en el capítulo 8, que dice que ellos mismos le habían dado la espalda a Dios, los ancianos. Le habían dado la espalda a Dios, hermanos. Así también los líderes espirituales, los líderes en la conferencia general le han dado la espalda a Dios y se han infiltrado los jesuitas dentro de la iglesia adventista, hermanos. Eso no es un mito o una conspiración, es la pura verdad. La orden es, pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén. Dice el profeta. En el tiempo en que su ira se manifieste con castigos, estos humildes y consagrados discípulos de Cristo se distinguirán del resto del mundo por la angustia de su alma. Hermanos, estamos nosotros en el Yom Kippur. Estamos en tiempo de angustia, de afligir el alma. Así como el pueblo de Israel 10 días antes del día de expiación, del día de Yom Kippur, estaban afligiendo sus almas porque si se descubría un pecado dentro del pueblo de Dios en el campamento de Israel, en el día de Yom Kippur, esa gente iban a ser destruidos. Nosotros estamos en juicio, hermanos. Es el tiempo de estar angustiando nuestras almas, de estar poniéndonos a cuenta con Cristo Jesús, predicando el mensaje del clamor final, no estar nosotros entreteniendo los miembros, haciéndolos reír y entreteniéndolos con comedia, con programas de entretenimiento que van a hacerlos a ellos reírse. No, hermanos, es tiempo de solemnidad, es tiempo de seriedad, tiempo de disciplina, tiempo de entrega completa al Señor y eliminar el pecado en medio de nosotros, hermanos. Pero los pastores no están haciendo eso, hermanos. Ellos están entreteniendo y haciendo reír a las personas, hermanos. Sobre el mal existente y excusar la gran impiedad que prevalece por doquiera, hermanos. La venda de los ojos de estos hermanos tienen que ser quitado, porque cuando tú ves el panorama como tiene que ser, claro, hermanos, tú ya nunca más vas a regresar a esa misma vida de un formalismo espiritual, de una religión artificial, superficial, hermanos, de mentira, que es hueco. Y amor por las almas no callarán para obtener el favor humano. Hermanos, yo amo al pueblo de Dios. Yo te amo a ti. Yo me preocupo por tu salvación. ¿Por qué crees que yo hago esto? Yo no lo hago por dinero, yo no lo hago por fama. Yo no lo hago para hacerte sentir mal. Yo lo hago porque me preocupo por la salvación mía y la salvación tuya como pueblo de Dios, hermanos. Porque Jesús quiere que nosotros podamos, obviamente, salvarnos.
Jesús quiere que tú y yo podamos estar con Él en el paraíso, hermanos. Pero ¿cómo lo vamos a hacer nosotros? Entregándonos más al Señor y haciendo lo que Dios ha pedido en su palabra, especialmente para la iglesia del pueblo remanente de los tiempos finales, hermanos. Es una solemne declaración la que hago la iglesia de que ni uno de cada 20, dice la hermana Huay, de aquellos nombres que están registrados en los libros de la iglesia se haya preparado para terminar su historia terrenal y que estaría tan ciertamente sin Dios y sin esperanza en el mundo como el pecador común. Ni uno en 20, eso era en el tiempo de la hermana White. ¿Cómo ha de estar ahora, hermanos, esta estadística? Ni uno en 20, hermanos, esto, hermanos, ha aumentado más. Ni uno en 100 tal vez. Está listo para los últimos tiempos, los tiempos finales, las pruebas que van a estar pasando en nuestra iglesia, hermanos. Esto es serio, hermanos. Esto es solemne. Esto es como Dios nos está queriendo despertar a nosotros para entender que nosotros como iglesia y como pueblo de Dios no estamos haciendo la voluntad de Dios. Creemos que estamos haciendo la voluntad de Dios. Pensamos que estamos haciendo bien y que no pasa nada malo. Pero ¿qué dice la palabra de Dios, hermanos? No eres ni caliente ni frío, eres tibio. Por lo tanto, te vomitaré de mi boca. Entonces Jesús está molesto con nosotros. Pero hay esperanza, hermanos. Hay obviamente solución. Y Jesucristo nos quiere obviamente brindar esa esperanza, nos quiere dar a nosotros esas promesas de su palabra que nos dice, aunque tú estés tibio y te quiero vomitar de mi boca, yo te voy a salvar, yo te voy a cuidar y te voy a dar la victoria. Pero por favor, hijo e hija, escucha a mis advertencias, porque obviamente nosotros no estamos escuchando a las advertencias de Dios. Los dejo con esto, hermanos. Jesús te ama a ti. Jesús me ama a mí. Dios, su deber es salvarnos a nosotros. ¿Ustedes no creen que Dios está en el negocio de perder a las almas? ¿Cómo creen, hermanos, si le costó tanto a Jesús salvar al mundo, salvarte a ti, salvarme a mí? ¿Y tú crees que Jesús va a querer que tú te pierdas? No. Él está haciendo todo lo posible en estos momentos para atraer tu atención hacia Él y hacerte entender, capacitar en tu mente de que Él viene muy pronto, que su segunda venida es inminente. Pero la iglesia adventista dice que la segunda venida de Jesucristo está por ocurrir en el futuro. Va a pasar muy cercano en el futuro, ya no es inminente. Lo cambiaron en el 2015. Hermanos, cuidado en idolatrizar a la iglesia adventista, andar nosotros poniéndola a la iglesia encima de Dios. Porque por eso es que estamos como estamos. Vemos a los pastores, vemos a los líderes, pensamos que ellos son las personas que nunca pueden cometer errores, pero hermanos, no, es Jesucristo el que te salva, es Jesucristo el que nos salva, es Jesucristo por medio de su Santo Espíritu que va a poder ayudarnos a salirnos de esta condición de adormecimiento espiritual, hermanos. Y Jesús te ama y Jesús me ama a mí y Él nos va a salvar a nosotros. No le gusta castigar a sus hijos, hermanos. Él no quiere la destrucción del impío, como dice la palabra de Dios. Entonces, hermanos, sintámonos nosotros seguros para poder llegar al trono de la gracia y pedir por misericordia y pedir por salvación y pedir a Dios por el perdón de nuestros pecados, hermanos, porque eso es lo que Dios quiere hacer, que nosotros podamos confesar nuestros pecados a Él y estar en sintonía con Él en su palabra, hermanos. Y dejar de andar con idolatría a la iglesia adventista, a las iglesias o a los pastores o a los padres o a los líderes o a los hermanos. Hermanos, porque Jesucristo es el único que debe ser honrado. Jesucristo es el único que merece la adoración. Yo no tengo nada en contra de los pastores, no tengo nada en contra de la conferencia general. Que Dios los bendiga, que Dios los ayude a ellos a despertar. Pero dejemos, hermanos, de ese formalismo, dejemos de esta manera de pensar que es pura basura, es veneno, hermanos, que tenemos nosotros, hermanos, de andar colocando a la iglesia adventista encima de Dios. ¿Cómo es eso, hermanos? Si Jesucristo es la cabeza, Jesucristo es el camino, Él es la salvación. Jesucristo dijo que solamente nosotros vamos a Él. Para ir a Dios necesitamos obviamente ir por medio de Jesucristo.
Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo el Señor. Nadie viene al Padre sino solamente por mí. No dijo Jesucristo, para que ustedes puedan ser salvos y puedan ir al Padre, tienen que pasar por la iglesia adventista. Es el camino de la iglesia también. No, hermanos, es Jesucristo nada más. Tengamos eso en mente, por favor, hermanos. Que Dios nos bendiga a nosotros en esta hora, hermanos, y que podamos seguir adelante y seamos buenos soldados, hermanos. Y nosotros seamos valientes, porque, hermanos, los tiempos finales ya están aquí. Esto se está poniendo caliente, como dicen. La sopa está caliente, hermanos. Está caliente, está hirviendo la sopa, hermanos. La persecución viene, la ley dominical viene, hermanos. Muy pronto, hermanos. Y Jesucristo especialmente ya viene a nuestro mundo. Así que prepárense, hermanos, con la ayuda de Dios. Que Dios me los pueda bendecir y cuidar en esta hora, hermanos. Que tengan muy buenas tardes. Amén.